Ciencia que suena. No, pero así no suena. ¿No? ¿Y entonces cómo? Suena así. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let Me sube la bilirrubina. feel the rhythm. Ah, Ciencia que suena. Un podcast para hablar de ciencia a través de la música. O al revés, un podcast para hablar de música explicada por la ciencia. Ciencia que suena. Un podcast para cantar y pensar. Hola a todos los oyentes de Ciencia que Suena. Los saludamos Lina Gómez, el burro por delante, como se dice. Alex. Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Qué ha habido? Un saludo a todas las personas que teclean en sus computadores o en sus celulares y nos buscan en YouTube. Esta es la segunda temporada de Ciencia que Suena. Estamos muy contentos de hacer este podcast, nos gusta mucho. Vamos a tener nueva imagen, vamos a tener otros 8 capítulos en esta temporada y espero pues que nos vayamos a divertir mucho. Así es, como dice Alex, esta es una introducción a la segunda temporada de Ciencia que Suena podcast. Para esta nueva temporada tenemos temas como teología, vamos a hablar de cometas, estamos también pensando en hablar sobre otros temas asociados a género. Queremos hablar también de plantas medicinales y bueno, ahí les seguiremos contando a lo largo de esta temporada, pues cómo nos va. Ustedes saben que aquí es como botica de todo un poco. Queremos empezar esta temporada, como dice Alex, pues dando agradecimientos a las personas que se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Ya somos 60 personas allí. Ustedes saben, y para los que apenas están vinculando al programa, les contamos que solo emitimos por YouTube porque pues como ponemos música, tenemos muchas restricciones con los derechos de reproducción de las canciones. Entonces, por eso estamos solamente en YouTube. Pero además también tenemos otra razón muy grande para estar en YouTube y es que estamos en contra del genocidio en Gaza y pues es sabido públicamente que el mayor accionista de Spotify invierte en armas. Y no es un asunto menor, al menos no para nosotros. Así que efectivamente, esa es la segunda razón por la que no estamos en Spotify. Y bueno, agradecimiento entonces a los 60 suscriptores y un agradecimiento muy especial, como Alex lo mencionaba ahorita, a Felipe Uribe, un gran amigo de esta casa, que nos ha hecho la nueva imagen que ustedes están viendo en la portada de este episodio. Es la nueva imagen de Ciencia que Suena, una cosa pues ya súper pro. En otro momento les contaremos cuál es toda la conceptualización que nuestro queridísimo Pipe hizo para nuestro logo y estamos muy contentos de presentárselos. Y también agradecer a los oyentes, amigos, fieles, seguidores que siempre nos comentan, que siempre nos escuchan. Entre ellos está Anita Hernández, que me cuenta que escucha el podcast en su casa y con su sobrina. Está Santiago López, que nos comenta en YouTube, en LinkedIn, nos comenta en WhatsApp. Gracias, Santi, por ser uno de nuestros fans. A Carla también, Carla Ortiz, que además nos presta su voz para los separadores de los episodios y que también es muy fiel oyente y muy juiciosa, que también nos oye y nos comenta. ¿Quién más se me pasa? Mateo Hernández, Lina Vanegas, amigos de la Casa del Alma. Sí, señora, muchas gracias a toda esa gente y a los que no comentan también, pero que escuchan. Agradecemos mucho su paciencia, su interés, porque además estos episodios son larguitos, entonces si usted se queda hasta el final es porque de verdad esto le gustó. así que muchas las thank you. Hoy vamos a conversar, como ustedes también pues seguramente ya se dieron cuenta leyendo el título de este episodio, vamos a conversar acerca de los músicos científicos, músicos que nosotros conocemos o que ustedes también han escuchado y que resulta se dedicaron
en su tiempo libre a estudiar mucho, hacer doctorados y cosas importantes. Antes de hablar de ellos o con ellos, les queremos introducir como este programa, de dónde sale un poco la idea, y resulta que pues, la música tiene la capacidad de acercarse a muchos temas. Para la muestra, este botón, ¿cierto? Ciencia que suena es una idea que parte un poco como de esa premisa de que hay temas muchos para conversar y que se pueden acercar a la ciencia. Entonces, pues la música hace eso, lo hace desde muchas perspectivas. Hay veces los músicos o los compositores se acercan a esos temas desde la vivencia, porque los vieron, porque los vivieron, porque les tocó, o también lo hacen de oídas. A veces cuando, no sé si ustedes, me imagino que sí, han escuchado a algún compositor o artista hablando de sus canciones y les preguntan, bueno, ¿de dónde salió tal canción? Ah, pues esta canción, yo me inspiré porque escuché a no sé quiéncito que me contó el chisme, o a un amigo le pasó, no sé qué. Entonces empiezan a juntar también como historias y de ahí salen esas canciones. ¿De qué hablan las canciones? Ustedes ya se han dado cuenta en este podcast, pues si repasamos un poco la temporada anterior, pues se hablaba de memoria, se hablaba de la naturaleza, se hablaba del espacio, se hablaba o hablamos, no sé, de amor, de olvido, como de muchos temas abordamos en la temporada pasada, y pues muchos temas se han abordado a lo largo de la historia desde la música. Se construyen entonces esas canciones desde las vivencias empíricas, como ya dijimos, o desde, y aquí es donde entra nuestro tema, desde los conocimientos académicos. Muchos músicos, más de los que uno creería, han estudiado, han hecho posgrados, y a partir como de esa experiencia académica, de ese acercamiento al estudio, pues también han hecho canciones. Vamos a hablar hoy con 3, pero vamos a hablar de 6 músicos, de hecho, 3 de afuera del país. Solamente los vamos a citar, vamos a poner algunos fragmentos de las canciones, pero vamos a conversar con 3 de aquí de la ciudad que han hecho una carrera académica y en paralelo han hecho una carrera musical, y eso lo han relacionado en sus canciones o en sus composiciones. Así que pues muy bienvenidos y bienvenidas. Esto es Ciencia que Suena, el episodio número 9, con el que estrenamos la segunda temporada. Ciencia que Suena, un podcast para melómanos y preguntones. Continuamos en Ciencia que Suena, un podcast que piensa la ciencia a partir de la música. Esta es una producción de Vértice, agencia de comunicaciones, que después les contaremos qué es Vértice. El caso es que ya para entrar en materia les vamos a hablar de nuestro primer músico invitado. Él es Camilo Suárez Roldán. Camilo tiene como conocimiento base, pues el pregrado fue en Derecho, pero pues se decantó luego ya más por la literatura, entonces tiene una maestría en estudios humanísticos, es especialista en hermenéutica literaria y es doctor también en humanidades. Camilo Suárez, para quien todavía no tiene como en la cabeza quién es vocalista de Parlantes y de Bajo Tierra. Pues no sé si la gente conoce Bajo Tierra o no. El caso es que Bajo Tierra tiene 2 vocalistas, uno de ellos es Camilo Suárez. Autor de libros, La celebración del poema, que es como un producto que sale de su doctorado, y Ladran Perros, que es un libro ya de poesía, en donde quienes han seguido a Parlantes a lo largo de sus casi ya 20 años, o sus 20 años, creo que este año cumple 20 años, si mal no estoy, se van a dar cuenta que ese Ladran Perros tiene muchas letras que ya nosotros, o quienes hayan escuchado Parlantes, las han escuchado en canciones. Camilo Suárez, entonces, con ese amor por la literatura y ese gusto por la lectura, por la hermenéutica, por las letras en general, pues entonces dentro de sus canciones, y aquí pasa algo que también podríamos tener un tema en algún momento para Ciencia que Suena, y es cómo la literatura y la música son hermanos de sangre prácticamente. Y Camilo Suárez pues es un gran ejemplo de ello, ¿cierto? No solamente dentro de sus canciones son composiciones de él, sino que hay
Con ese bagaje de lecturas que tiene, pues también incluye letras, fragmentos de otros autores, y una de las razones que él dice por las cuales pone eso es que él siente que estas personas muchas veces lo dicen mejor, ¿cierto? Como que pues yo para qué me voy a poner a inventar algo que ya existe y que está mejor escrito de lo que yo lo puedo haber escrito, ¿cierto? Un poco es como la idea de Camilo. Entonces él ha citado en canciones, bueno, Parlantes tiene 3 discos y en esos, a lo largo de esos son 3 y medio realmente. Tiene Parlantes, tiene Lengua Negra, tiene Todo esto eran mangas y tiene El sueño de Pedro, que es un EP. Entonces por eso son 3 y medio. Espero que sean 4 pronto. El caso es que dentro de esas canciones él ha citado o ha traído pues a colación dentro de las canciones a Rubén Darío, a Tomás González, a Andrés Caicedo, a Porfirio Darba Jacob también, a Ignacio Piedrahita, a León de Grey, César Vallejo, José Manuel Arango, Rafael Pombo, Calderón de la Barca, Raúl Zurita, Charles Baudelaire, bueno, en fin. Uno podría decir, y Camilo lo dice ahora cuando lo escuchemos, uno podría decir que en la mayoría de sus canciones por lo menos hay un autor extra aparte de él. Entonces, bueno, lo vamos a escuchar hablando de, o nos va a explicar qué fue lo que estudió, qué es lo que está estudiando ahora y cómo ha relacionado sus investigaciones con el quehacer musical. Cuando termine Camilo Suárez, vamos a escuchar una de sus canciones que se llama Futuro Interior, que está en el disco Todo esto eran mangas, con fragmentos de Andrés Caicedo, del Cuento del Atravesado, que además él interpreta, él pone el acento caleño, es una cosa muy bonita, pone el acento caleño y empieza a hablar como si fuera el atravesado en un pedazo de la canción. Entonces, paren bolas, paren la oreja, esto ya es Ciencia que Suena, segunda temporada con músicos científicos. El tema de la tesis doctoral mía es el poema como celebración del lenguaje. Esta investigación parte de una afirmación de un autor francés que se llama Paul Ricoeur, en la que está hablando un poco de la manera como en algunas ocasiones hay una suerte de apertura de sentido, en este caso en textos, ¿cierto? Y habla del poema. Y habla de los poemas y dice, en los poemas el lenguaje está de fiesta. Y bueno, se refiere un poco a la manera como hay un incremento de sentido en el, digamos, tipo de escritura que constituye la escritura poética. Y la investigación mía, tomando ese tipo de aproximación o esa afirmación mejor como incentivo, pues traté de darle, digamos, continuidad a esa idea, a esa sugerencia, en una aproximación histórica y teórica. Fundamentalmente las herramientas son de la hermenéutica literaria, de la teoría del texto poético, de la historia de la literatura, en fin. Hay, digamos, diferentes referencias allí bibliográficas y aproximándola, por supuesto, al contexto nuestro, ¿cierto? Tratando de ver el poema como celebración y como una celebración que puede o se sugiere que puede verse como una especie de secularización o una fiesta o celebración con elementos que bien podrían provenir o ser similares a los de algunas liturgias religiosas, pero secularizados. Es decir, digamos el poema como un evento en el que el lenguaje está de fiesta, sí, pero tratando de caracterizar esa fiesta y esa celebración que tiene sobre todo características formales, de rito, de contexto social o de funcionalidad, digamos, antropológica y social como la del juego y la fiesta. Y bueno, en eso pues me ocupé, o de eso me ocupé durante el desarrollo de mi trabajo de tesis. Pues actualmente sigo trabajando con literatura, con la manera como interpretamos y leemos poemas, articulado a unos procesos creativos, ¿cierto? A pensar en la poética o en la teoría poética como punto de partida de reflexiones sobre los procesos creativos y digamos que en un segmento de aplicación
he abordado la reflexión o la investigación sobre la figura del burro en la literatura, es decir, tanto en su, digamos, condición histórica de aparición en fábulas, en relatos, poemas, en fin, pero también en la manera como en términos, digamos, culturales y simbólicos se ha cargado a esta figura de ciertas significaciones. Entonces, todo eso me ha servido de base para construir unos textos que están un poco en la frontera entre el ensayo y la escritura poética, y espero que el resultado de todo este proceso pues deba publicarse o se publique al final de este año o al comienzo del año entrante. ¿De qué manera se han relacionado tus investigaciones académicas con el quehacer musical? Pues yo creo que de muchas maneras, ¿cierto? Sobre todo en lo que tiene que ver con procesos de aproximación y construcción de algo que se parece a lo que hoy llaman un proceso de investigación-creación. O sea, para muchas de las canciones, esa, digamos que, tarea que se emprende también cuando uno está preparando o explorando un tema, en buscar, no sé, un estado del arte, qué se ha hecho antes sobre esto, quienes han escrito casi siempre mejor que uno, aquello sobre lo que se está, digamos, en este momento ocupando uno, y bueno, revisar, encontrar derivas o vías por las que uno cree que eso puede encontrar un desarrollo asociado a lo que uno está buscando. En fin, digamos que en términos de método, podría decir que en general las elaboraciones musicales se han alimentado, bueno, han sido similares a las de los procesos de investigación. La relación entre la tradición y lo que constituye, digamos, una nueva aproximación a un asunto como, no sé, el modo como el deporte o un luchador, un boxeador se presenta, no sé, o se aborda dentro de un contexto social y en un momento histórico. Ese tipo de cosas pueden convertirse en un asunto que abordado con estas características pues ofrece una amplitud enorme, y ya es, digamos, en este caso el sujeto particular el que se encarga de precisarlo, de buscar digamos, aspectos que interesan, no sé. Creo que esa podría ser una manera de ver la relación entre investigaciones y el quehacer musical. Y bueno, en general, por ejemplo, en este caso, la concepción del poema como celebración, eso de que el lenguaje está de fiesta y que hay una potencia semántica, pues está relacionado con la creación o con el trasfondo poético de las letras de las canciones. Que, por supuesto, lo de fiesta y celebración no tiene que ver con el motivo, que puede ser luctuoso, doloroso, triste, sino sobre todo con la manera como abordamos el lenguaje y la posibilidad de que éste se relacione con otros, digamos, niveles o campos de realización, como el sonoro, el visual, en fin. El futuro de parlantes ya pasó, pregúntenle a Pedro Villa, marsupial del rock. Brava la tropa, no quiere rival, bate perica, manopla puñal. Villa poblado, ya truena el cartel, no hay futuro que perder. La 84, la Canilla, Higos, Miravalle, la 10, conquistadores con seguros, el emperador, el futuro, ya pasó. Estimado público, como ustedes acaban de apreciar, hemos actuado, y si todavía hay por allí
24 preguntando por Rebeca Balboa. Mi pelada, lindo nombre, ¿no? Aquí presente, mi nombre, Edgar Piedradita, jefe fundador, para servirles y que desde ahora, oigan bien, desde ahora sigan dando cine según nuestro gusto, que el siguiente es Palabra de la Tropa Brava. Y eso es hecho cumplido. Semanal te lo canto. Pon a sonar a la ciencia. Después de escuchar a Camilo Suárez de Parlantes, banda local que está en todos los afectos de Alex, vamos a otra área de conocimiento con un artista que no es local, es inglés, creo que todos lo conocen, se llama Brian May, es el guitarrista de la banda inglesa Queen, muy conocido además pues porque, no solo porque Queen es una banda famosa, sino porque él es un guitarrista muy virtuoso. Queen es una banda creada en 1970, su vocalista fue Freddie Mercury, también un hombre con una voz excepcional, también muy virtuoso. Y esta banda estaba llena de genios de la música. Yo no soy experta, pero pues los que sí son expertos saben y dicen que esta gente era muy tesa, como decimos acá coloquialmente, o músicos muy virtuosos, comenzando pues también por su vocalista y por el científico del que vamos a hablar, que es Brian May. Este señor pues compuso además unas canciones muy icónicas para la banda Queen, como Show Must Go On y We Will Rock You, que es la que vamos a poner ahorita un fragmentico. Pero además también es conocido por su carrera científica. May se graduó de física y de astronomía en el Imperial College of London en 1968 y posteriormente empezó a hacer su estudio de doctorado en astrofísica. En el marco de ese estudio de doctorado se centró en estudiar el polvo zodiacal a partir de observaciones en el Observatorio de Teide en Tenerife. ¿Qué es el polvo zodiacal? Es a lo que se le llama las partículas muy pequeñitas que están en el espacio que existe entre los planetas, el espacio interplanetario, y que flotan muy cerca del plano central, digamos, del sistema solar, como ese plano principal alrededor del cual giran los planetas. Ese plano se llama la elíptica. Cuando la luz del sol se refleja sobre estas partículas, se produce un fenómeno conocido como luz zodiacal, que lo podemos ver acá desde la Tierra cuando estamos en el amanecer o en el atardecer, y que se ve como una especie de cono o de triángulo luminoso muy bonito, así como sobre el horizonte. Este es un fenómeno pues astronómico bien especial para estudiar, porque se cree que el origen de ese polvo zodiacal es debido a la colisión de asteroides, de fragmentos de cometas y según hallazgos muy recientes, también allí en esas partículas puede haber polvo de las tormentas que provienen de Marte, porque pues Marte no tiene atmósfera, entonces de ahí todo se puede salir. Este señor Brian May pues se enfocó en estudiar esto, pero pues él interrumpió su trabajo de doctorado más o menos como desde los 70 hasta 2007. Por la banda, pues. Sí, porque se dedicó a hacer música y su trabajo de investigación se paró durante casi 30 años. Ya luego retomó y recibió entonces ahí sí el título de doctorado con la investigación que les acabamos de contar. También se ha enfocado en la estereoscopía 3D y esto lo ha llevado a combinar fotografía y astrofísica, aportando nuevas herramientas para analizar diferentes objetos en el espacio. Gracias a esta técnica, la estereoscopía 3D, se pudo crear la primera imagen tridimensional de Plutón en una misión en la que él participó, que se llama la misión New Horizons en 2015. Luego participó en otra misión que permitió estudiar un asteroide en donde con esta tecnología se pudo ayudar a seleccionar un lugar específico para aterrizar una navecita pequeña en este asteroide y que pues se pudieran recoger muestras de él. También
Ha participado en proyectos de la NASA, de la Agencia Espacial Europea, de la Agencia Japonesa de Exploración Espacial, específicamente proyectos relacionados con la defensa planetaria, como la misión ERA, que busca validar técnicas para desviar asteroides que pudieran representar alguna amenaza para la Tierra. Y también se le conoce porque fue uno de los impulsores de la declaración del Día Mundial del Asteroide y de un festival al que yo espero que algún día vayamos, que se llama Starmus, que es un festival de ñoños, es un festival de comunicación científica y arte donde participan muchos científicos. Seguimos en Ciencia que Suena. Este es el 9º episodio, pero el primero de la segunda temporada. Luego de escuchar a un fragmento pequeño de Queen, a propósito del Dr. Brian May, pues vamos a hablar ya ahora con Ricardo Gómez Don Vito. Él es psicólogo de la Universidad de Antioquia, magíster en hermenéutica literaria de la Universidad de AFIT, lo mismo que doctor en humanidades también de AFIT. Ha participado en grupos como Humano X, por allá a principios de los 90, un grupo de punk muy representativo para la época. También hizo parte de un grupo que a mí me gusta mucho que se llama Bellavista Social Club y de otro grupo de ska que es donde actualmente pues él participa musicalmente hablando, que también me gusta, que se llama Nicky Town. Allí es el vocalista, ¿cierto? Desde el 97. A Ricardo le dicen Don Vito porque también hizo parte de un grupo que llamaba Don Vito y los Corleone, que también era de ska. Entonces a partir de ahí es que sale el sobrenombre, la chapa, como ustedes le quieran decir, de Don Vito. Él ha investigado mucho a partir pues como de sus estudios académicos, ha investigado mucho el asunto de la memoria. La memoria en un primer momento musical, haciendo como un rastreo histórico del punk en Medellín, de ahí sale su tesis de doctorado, él enseguida ya nos lo va a contar mejor. Y actualmente, también nos lo contará, está pues muy preocupado también de la memoria, pero más enfocado, que además se refleja mucho en sus canciones, la memoria social, desde el conflicto armado o desde cómo se vive en los barrios, no solamente la relación del conflicto con la gente, sino simplemente, digamos, como esa cotidianidad barrial. Eso se refleja mucho en las canciones de Nicky Town. Él es autor de 2 libros, uno que es Pogo, que sale de su trabajo de doctorado, y uno que se llama Canción Rebelde, cuaderno de bitácora de un mal cantante. Básicamente es un cancionero que recopila unas canciones que para él han sido muy importantes pues como a lo largo de su vida. Vamos a escucharlo entonces ahora. Les recordamos las preguntas fueron las mismas para los 3 músicos locales: de qué trató su doctorado, qué está estudiando actualmente, y también pues nos va a recomendar la canción que vamos a escuchar. Ustedes saben, no las vamos a escuchar todas, la vamos a escuchar un pedazo. La canción o las canciones que él nos recomienda que se podrían relacionar con sus investigaciones. El tema de mi doctorado fue el surgimiento y el desarrollo de la escena punk de Medellín desde el 85 hasta el 2018. Mi interés era sobre todo encontrar evidencias de cambio y de diversidad en la escena, porque cuando hice el estado de la cuestión encontré unos retratos y unas descripciones de la escena que la mostraban como algo monolítico, algo homogéneo y algo estático. Parecía que estaba confinada a una edad de oro del 85 al 95 y que todo el mundo veía lo mismo. Entonces mi interés fue eso, producir otra imagen de la escena. Actualmente sigo estudiando la memoria de la escena punk de Medellín. Hay varios conceptos ahí que son claves: la idea de subcultura, la idea de escena, la idea de movimiento, también ha sido importante, la idea de campo. Son como conceptos
claves pues como en ese desarrollo y digamos he estado buscando como aspectos nuevos. Digamos en este momento la investigación ya no es una investigación etnográfica en la que yo vaya y entreviste gente nueva, sino que es más bien una investigación de archivo en la que tomo como punto de partida mi archivo de entrevistas y a partir de eso, pues le hago preguntas nuevas al archivo. Por ejemplo, en el 2021 me gané una convocatoria y estuve mirando el asunto de las identidades en la escena punk, cómo han variado las identidades. Y en este momento estoy haciendo una página web que de alguna manera sintetiza mi tesis, pero está muy concentrada porque también es una convocatoria que me gané en el asunto de la economía punk. Y la economía punk yo la asocio con la cultura del hazlo tú mismo, que es un asunto central en el desarrollo. Entonces, eh, lo que me interesa ahorita es contar cómo ha evolucionado esa cultura del hazlo tú mismo y las economías punk en la escena. Y eso lo muestro a través de una experiencia transmedia en la que hay una diversidad de lenguajes y formatos. Hay video, hay una colección de fanzines, hay fotografía, hay una temporada nueva de podcast, hay playlists de diverso tipo, en fin. Mis investigaciones se han relacionado mucho con mi quehacer musical, porque pues primero entender ese asunto de la escena punk me ha dado pistas pues también sobre cómo gestionar mis proyectos musicales, aunque me aleje del género punk y de la escena punk. A veces rapeo, a veces hago ska, reggae y otras cosas, pero de todas maneras pues entender esa experiencia de la escena punk me da como elementos que me permiten asumir posiciones a la hora de gestionar mis proyectos. También creo que otro asunto clave ha sido el asunto de las ciencias sociales, pues porque, digamos, yo muchas de las canciones, en muchas de las canciones hablo de cosas que he aprendido estudiando, las cosas que estudio con las ciencias sociales o haciendo trabajos como los que hago alrededor de las ciencias sociales. Y a mí el tema de la memoria me interesa mucho desde que trabajé en el Museo Casa de la Memoria en el 2013. Entonces, pues en ese momento era una memoria concentrada en el tema del conflicto armado, pero entender las dinámicas que hay alrededor de la memoria histórica, los distintos tipos y miradas que hay a la memoria, me han interesado y por eso me he preocupado por iniciar procesos de memoria alrededor del punk y de la escena subterránea de la ciudad. Bueno, hay varias canciones que se relacionan con esas temáticas. Pues si miramos el tema de mi tesis, la investigación sobre el punk y todo eso, pues hay una canción que se llama Hazlo tú mismo, del último disco de Nicky Town, que habla de la cultura del hazlo tú mismo. Pero también, digamos, el tema de la memoria, que me ha ido interesando desde el 2013, como te decía, pues ha tenido distintas manifestaciones. En el primer disco había una canción que se llamaba Morirás ya y era un ejercicio de memoria relacionada con el conflicto. Ahí hay un recuento de dos masacres de los bandos que estaban enfrentados, de dos de los bandos que estaban enfrentados. Por un lado hay un recuento de lo que era el modus operandi de los paramilitares en Urabá para hacer muchas masacres y por otro lado hay un recuento de la masacre de Bojayá y el que resultó de un fuego cruzado entre paramilitares y guerrilla. Entonces, pues ese tema me ha interesado. También se refleja, por ejemplo, en otras canciones como El Diablo o como El Cambio. En El Cambio hay una preocupación muy grande por los efectos del neoliberalismo. Ya desde el 98 era un tema que me interesaba, la oposición a la globalización y demás. Y esos estudios que hice en ese momento sobre eso se ven reflejados en esa canción. Y más recientemente el tema de la memoria, pues también se ve reflejado en las canciones nuevas que estamos componiendo con Nicky Town. Estamos componiendo un disco nuevo, es un EP de 4 canciones
y esas canciones están enfocadas en el tema de la memoria. Hay distintos tipos de memoria, una memoria asociada con el ADN y como con toda esa historia genética que ha recorrido este territorio, donde tenemos pues diversas herencias. Siempre se nos ha educado en que venimos de Europa, pero no se nos inculca que también venimos de África, también venimos del mundo árabe, porque la Europa que llegó acá fue España y llevaba 8 siglos ocupada por los árabes. España no existía en ese momento. Entonces, pues sí, hay como una herencia. Venimos de África, venimos del mundo indígena, venimos del mundo europeo, de un mundo europeo en conflictos, donde había encuentros de varias civilizaciones también. Entonces, de ahí venimos. El mundo europeo que nos llegó no era exclusivamente español, de hecho Cristóbal Colón era de Génova, los portugueses eran importantes ahí también, entonces hay una diversidad histórica que es importante. Entonces ese asunto de esa memoria genética está ahí, pero también hay una memoria de lucha, entonces hay un tema que es un homenaje y un ejercicio de memoria con lo que pasó en el estallido social en el 2021. Entonces, hay dos temas enfocados en la memoria genética y hay uno enfocado en el tema de la memoria histórica, digamos, y de la memoria de lucha. El bus está parado por pedido de uniformados. A golpes de fusil abren la puerta. Ordenan fila india, boca cerrada, cédula en la mano. Y separan a los señalados. Y volviendo a saltar de la música local de Don Vito con Nicky Town a música de otro lugar del planeta y también incluso de otro género musical y de otra área del conocimiento, vamos a presentarles ahora a Brian Keith Holland, conocido como Dexter Holland, el vocalista y guitarrista de The Offspring, una banda de punk de California en Estados Unidos. Dexter Holland es biólogo y tiene una maestría y un doctorado en biología molecular, es decir, este señor estudia el ADN y el ARN, que son moléculas fundamentales pues, para entender cómo funciona la vida de todo lo que está vivo en este planeta. Si hacemos la analogía con lo que estamos hablando acá, que es la música, el ADN podría ser como una especie de la partitura completa de una orquesta sinfónica, ¿cierto? En donde están todas las instrucciones de cómo debe sonar cada uno de los instrumentos. Y el ARN, que además hay dos tipos de ARN, el ARN es como la copia que se le entrega a cada músico en donde se le dice cómo es que va a sonar su instrumento dentro de esta gran orquesta. Entonces, el ARN tiene, como les decía, dos formas. Una que se llama el ARN mensajero y otros que se llaman los microARNs. Los microARN son como pequeñas notas al pie que dicen: este instrumento tóquelo más bajito, páuselo en este momento, espere el turno, o este no se toca en esta canción. Es como unas instrucciones, ¿cierto? Entonces el ARN lo que hace es que le dice al ADN cómo se expresa. O sea, así es como lo describen los científicos. Cuando el ADN aparece y cuando no. ¿Eso qué pasa? Pues que eso causa, primero, que funcionemos bien, que el cuerpo funcione bien, o causa enfermedades, o defectos genéticos, bueno, muchas cosas. Resulta que este señor Dexter Holland en su tesis de doctorado encontró
que hay, digamos, como 15 elementos del microARN humano dentro del genoma del virus del VIH. ¿Y eso qué significa? Pues que el virus del VIH nos copió y ya se sabe, no sabe, digamos, cómo copiar esos pedacitos de nuestro ARN. O sea, el virus del VIH tiene ya esas instrucciones de cómo funciona nuestro ADN. Y entre esas instrucciones que este señor encontró está la instrucción de cómo se abre la puerta, por decirlo así, para entrar a cierta parte de nuestro sistema. Eso, digamos, es muy revolucionario dentro de la medicina y dentro de la biología molecular porque permite entender mejor cómo es que el virus del VIH ha logrado tener tantas cepas o tantas mutaciones a lo largo del tiempo, ha logrado ser tan persistente y se vuelve tan difícil de tratar. Entonces el aporte que él y la gente que trabaja con él, pues o que hizo la tesis con él, pues es bien importante. Ahora sí, un poquito de la historia de Offspring. Es una banda de rock creada en 1984 en California, en Estados Unidos. Ellos tienen 11 álbumes con una producción musical continua, salvo por un periodo entre 2012 y 2021, en donde esa pausa se explica, dicen pues los medios, porque fue el periodo en el que este man estaba terminando el doctorado. Entonces 10 años. Pues se demoró un poquito menos, pero porque la tesis creo que es del 2017, pero pues ya mientras que luego volvían y arrancaban desde cero, ahí hay una pausa. Y además descansar, pues después de un doctorado necesitan como 3 años sabáticos. A diferencia de los artistas que hemos comentado acá que han involucrado un poco de su ciencia y de su estudio en las letras de sus canciones, pues la virología no está presente en las letras de Offspring. Ellos, muy al estilo propio del punk, abordan en sus letras temas como la marginalidad, pues critican la cultura de masas, el consumismo, la rebeldía, en algunos casos lo hacen con sarcasmo. Entonces, bueno, digamos que ahí se desconecta un poquito la obra del artista, pero se destaca, digamos, su carrera científica. Ciencia que suena, un podcast para cantar y pensar. Nuestro tercer invitado local es José Gallardo Arbeláez, un músico que me queda muy bien, que yo respeto mucho porque es muy juicioso en términos académicos, es muy juicioso. Él es compositor musical de la Universidad de EAFIT. Ve, qué casualidad, hoy todos estudiaron en EAFIT. Humanidades o música especialmente, mira qué casualidad, yo no lo había pensado. Él es magíster en estética de la Universidad Nacional de Colombia y empezó su doctorado en la Universidad de Antioquia, pero lo tuvo que pausar. Él enseguida pues nos explicará por qué. Explora dentro de sus estudios musicales y de sus intereses también académicos las relaciones entre la música electroacústica académica, la música experimental, el arte sonoro. Ustedes, si se ponen a escuchar a José Gallardo, hacen como una especie de rastreo de la música de él, se van a dar cuenta que hay unas piezas sonoras que parecen arte sonoro, ¿cierto? Que parecen, sí, de verdad, arte. Y también le ha interesado la electrónica de avanzada, le ha coqueteado el EDM y también al ambient, que de hecho, pues a partir del ambient era que él quería hacer su doctorado, y el dub jamaiquino. Es fundador de Música Inmobiliaria, así es que se llama su proyecto musical, y también es productor y fundador de un sello que se llama Poderes Inútiles. Aquí no solamente está él, sino que hay otras iniciativas y otras propuestas musicales de la ciudad. Además también tuvo un grupo de metal, lastimosamente yo no sé qué pasó con ese grupo, creo que se acabó, no volvieron a tocar, que se llamaba Pizarnik. A propósito de la música y la literatura, Pizarnik existió inspirados en la poeta argentina. Aquí entonces José nos va a hablar de su doctorado, nos va a hablar también de lo que estudia actualmente y cómo, dice él, siempre ha relacionado lo creativo y la investigación desde que él se acuerda, dice, pues por lo menos desde que empezó a estudiar su pregrado. Y también nos habla de la canción que nos recomienda, que se llama Perla, que tiene una historia un poquito triste, pero pues
Esa es la vida un poco también, la música también refleja un poco la realidad, o mucho, pues más que poco es mucho la realidad y bueno, aquí José nos contará acerca de sus intereses académicos y de la canción que nos recomienda. El tema del doctorado, pues que realmente está pausado mi doctorado, pues yo no lo terminé por varias razones. Es básicamente el ambiente latinoamericano. Entonces traté como de hacer una búsqueda para tomar ese tema pues que nunca se ha tocado de manera particular dentro de los estudios del sonido, sobre todo enfocados en el sur global. Y pues de ahí tomé como unos conceptos, obstinación, inmovilidad y uno que yo pues nombré como resiliencia sonora, para analizar pues como las pequeñas agrupaciones o eventos o festivales y artistas que se mueven en lo que se llama el ambiente. Para eso entonces traté de hacer como una metáfora con el relacionamiento de las bacterias, cómo es pues como su ciclo de vida. Y tomé pues como un estudio de caso para comenzar, que fue el caso de Auditum, que es el festival que organizaba, o mejor la plataforma de escucha que organizaba el sello local Etherlab, y que tuvo una duración de 10 años. Entonces, pues sí, básicamente eso fue lo que estuve desarrollando, pues por varias razones. Una fue que no fui aceptado en la candidatura, otra fue pues tema de que pues no quise seguir trabajando con mi asesor por diferencias pues fuertes, y otra pues que no tenía asesor, decidí pues pausarlo. Y pues en este momento creo que estoy más como pensando en tal vez hacer uno que sea más en creación, dado que el que yo estaba haciendo en la Universidad de Antioquia es totalmente teórico. Yo tuve la fortuna de estudiar con un compositor que me compartió muchas de sus posibles metodologías para abordar las obras. Él es Andrés Posadas Aldarriaga. Y luego estudié con otro compositor que tenía una formación interdisciplinar pues bastante amplia. Él estudió matemáticas, filosofía y estudió también teología. Y curiosamente nunca terminó estudios de música, sino que pues luego convalidó esos estudios y ya. Él se llama Sergio Mesa. Él no es tan conocido, digamos, en el ámbito de la composición porque él decide mostrar su obra ya pues como muy entrado en años, y además porque es bastante particular, digamos que es bien underground el trabajo de Sergio, y él incluso pues no daba tantos cursos de composición. Entonces por eso fue que en esta historia pues es importante y relevante pues haber estudiado con él en EAFIT, que fue donde yo me gradué en composición. Entonces la práctica, la investigación, creación, digamos que están todas las horas que yo desarrollo. En algunas hay más investigación y más desarrollo investigativo, y hay artículos y hay incluso producción, digamos, digital, o sea, se hacen mini programas para eso, y en otras pues ya digamos que puede ser más la creación la que lidera el proceso, y la investigación sea como una especie de bitácora de cómo desarrollé pues como esa obra. Pues sí hay un par. Por ejemplo, hay una que es un desarrollo de una expansión tímbrica, o sea que a partir de lo que hace un objeto o un dispositivo, el color o timbre de un sonido, o sea, la manera como suena, cambia.
¿Cómo? Pues como quiera el compositor o el creador. Entonces la pieza se llama Perla, es una pieza que desarrollé junto a Daniel Gómez Marín y un estudiante que estaba trabajando con él en Cali, en ICESI, que se llama John Melo. Era la tesis de diseño de medios interactivos. Entonces ellos desarrollaron el dispositivo y la programación sobre unos parámetros que conversamos entre ambas partes y yo compuse la pieza. Entonces la pieza tiene una parte que es partitura normal y otra que es una partitura gráfica donde se le indica al instrumentista qué debe ir haciendo. Eso iba conectado a un control remoto de un Nintendo Wii, un Wiimote. En ese momento, pues eso era uno de los instrumentos sensores pues multiusos más cercanos pues como al mundo de las artes digitales, que es donde está eso. Y pues ahí les dejo el video y audio de la pieza pues para que la miren. Esa pieza se llama Perla porque está dedicada a la perrita de un amigo que murió mientras yo estaba en un viaje en México, en un encuentro precisamente de música electroacústica y tecnología. Y a la vuelta, pues mi amigo me recoge y me cuenta pues que murió Perla. Desgraciadamente, pues la envenenaron a la pobre. Unos amigos de lo ajeno que se querían meter a las fincas de los Robledo, pues, pero nada, pues cosas que pasan. Y ya cerrando entonces esta presentación de músicos científicos que les traemos en este episodio con el que abrimos la segunda temporada de Ciencia que Suena, les traemos un bonus pequeñito con el vocalista de la banda de punk Bad Religion. Él se llama Greg Graffin, él es de California y es biólogo, es geólogo, tiene una maestría en geología y un doctorado en zoología en la Universidad de Cornell, donde además también es profesor y desde hace pues algunos años dicta una clase sobre evolución en esta universidad, que mientras hacíamos toda la preproducción para este programa le decía a Alex que hubiéramos podido tomar esa clase para poder hacer el capítulo de evolución de la temporada pasada. Sí, un curso que además es intersemestral, pues es en las vacaciones. Es un curso de verano, sí. Ajá. Él alterna como esa actividad de docencia con su actividad también como artista. Además también ha sido escritor de libros divulgativos, se podría decir, sobre evolución, y el último es un poco autobiográfico sobre su experiencia como artista punk en Estados Unidos. Hasta aquí entonces el 9º capítulo de Ciencia que Suena. Estamos en la segunda temporada, ya esto arrancó.
Vamos hasta diciembre con esta segunda temporada, así que sintonícenos, escríbanos, díganos qué le parece, también recomienden los programas, le damos los agradecimientos a todos ustedes que nos escuchan y por supuesto pues a los músicos invitados que muy amablemente conversaron con nosotros acerca de sus inquietudes académicas, de sus gustos musicales: Juan Camilo Suárez Roldán, Ricardo Gómez, Vito y José Gallardo Arbeláez. Muchas gracias a los tres, de verdad fue un gusto escucharlos. También agradecemos a Felipe Uribe, que diseñó la nueva imagen de Ciencia que Suena para esta temporada. Esperamos, como dice Alex, que nos sigan acompañando, que compartan, se suscriban, nos dejen sus comentarios y recomendaciones de temas y canciones que podamos desarrollar también en próximos episodios. Nos escuchamos después. Hasta luego. Yo soy Lina Gómez. Y mi nombre es Alexander Moneda Restrepo. Chao. Ciencia que suena. No, pero así no suena. ¿No? ¿Y entonces cómo? Suena así. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight. Me sube la bilirrubina. Feel the rhythm. Ah, Ciencia que suena. Un podcast para hablar de ciencia a través de la música. O al revés, un podcast para hablar de música explicada por la ciencia. Ciencia que suena. Un podcast para cantar y pensar.